Si pensaste que California ya había tocado fondo, olvida ese estado de los Estados Unidos, que había representado la potencia, el poderío y la majestad del país. Se está convirtiendo en la peor pesadilla de sus habitantes. Pero, ¿cómo empezó todo esto? En una típica mañana de enero, ocurrió algo en California que te dejaría sin palabras. En esa mañana, llamada enero de 1848, James Marshall estaba inspeccionando el progreso de un aserradero que estaba construyendo en el norte de California, cuando encontró algo que cambiaría el futuro para siempre. Describiendo el suceso, Marshall dijo: «Bajé la mano y lo toqué. Se me aceleró el corazón porque estaba seguro de que era oro». James Marshall encontró oro en un abrir y cerrar de ojos. Cientos de miles de personas de todo el mundo descendieron a las montañas de California en busca de su fortuna personal. Algunos establecieron tiendas, mientras que otros encontraron que la agricultura era más lucrativa. Sin darse cuenta, California se convirtió en una potencia industrial agrícola y tecnológica que dio lugar a algunas de las innovaciones más influyentes de la historia. Se convirtió en un exportador mundial de cultura y entretenimiento. Durante siglo y medio, demostró ser la tierra de las oportunidades en la nación ya conocida por sus oportunidades. Fue la envidia del mundo por su infraestructura de vanguardia, sus proezas educativas, su tierra barata y por tanto su economía en auge. Aunque no era absoluto para todos en todo momento, California se convirtió en el lugar más fácil del mundo para trabajar duro y ser recompensado. Pero algo nunca antes pensado está sucediendo. Por primera vez en la historia, California perdió población. A esto se le llama el Gran Éxodo de California. Durante las 2 últimas décadas, cientos de miles de personas han abandonado el estado y está empezando a acelerarse. La mayoría de ellos dicen que cuesta demasiado vivir en California para comprar una vivienda básica. Los californianos necesitan al menos 7 veces los ingresos medios y la mitad de los residentes en el condado de Los Ángeles gastan más de la mitad de su sueldo solo en alquiler. No solo se marchan los trabajadores, cientos de grandes empresas también se están marchando, llevándose decenas de miles de puestos de trabajo bien pagados, porque California no es un lugar agradable para hacer negocios. Aunque la economía de California es muy grande si la comparas con la de otros lugares, teniendo en cuenta el costo de la vida y los impuestos, no es tan rica como podrías pensar. Con el segundo costo de la vida más alto de Estados Unidos solo superado por Hawái. No es de extrañar que California tenga también el mayor porcentaje de personas que viven en la pobreza e incluso la mitad de todas las personas sin hogar de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo llegó California a ser tan rica en primer lugar, solo para convertirse en invivible para la mayoría de sus habitantes? Esta es la historia del ascenso y caída del sueño de California. California era muy diferente en el que hoy formaba parte de México. Pero Estados Unidos la ocupaba durante la Guerra Mexicano-Estadounidense, aunque es un estado grande y con buen tiempo, en su mayor parte solo vivían allí 150,000 personas. Y de esas personas, solo el 4,5% no eran nativos americanos. Pero eso cambió cuando James Marshall descubrió oro. De repente, más de 300,000 personas llegaron a California procedentes de Estados Unidos y de otros lugares como China, Sudamérica, Australia y Europa. San Francisco se convirtió en el puerto y la puerta de entrada al oro para todos estos recién llegados. La población de San Francisco pasó de solo 200 habitantes a 37,000. Apenas 5 años después, cuando la extracción de oro se hizo tan lucrativa que el puerto de la ciudad empezó a estar dominado por barcos abandonados. Para hacer frente a la enorme demanda, surgió una economía vibrante y floreciente en la que los mineros gastaban su recién descubierta riqueza. Esto incluyó el surgimiento de muchos pueblos y ciudades nuevas para ayudar a abastecer las crecientes necesidades de la fiebre del oro. De hecho, llegó un momento en que la demanda de carne de res era tan grande que se transportaron 60 ounces desde Texas. Y pronto el sur de California se convirtió en el mayor productor de lácteos y carne del país. California tenía muchas ventajas geográficas. Por ejemplo, el Valle Central, con su rico suelo y su clima ideal, tenía un gran potencial para la agricultura, aunque al principio era limitada debido a las dificultades para encontrar agua suficiente. Al utilizar el trigo de invierno, California se convirtió en el mayor productor en. Además, su enorme costa era perfecta para el comercio, especialmente con Asia. Esto permitió que arraigara una robusta industria pesquera. Este crecimiento económico y demográfico sin precedentes permitió a California eludir el estatus de territorio y convertirse en un estado de pleno derecho.
En el nuevo gobierno tenía mucho dinero, así que empezó a hacer los proyectos que necesitaba, como construir carreteras e invertir en educación. También construyó sus primeras universidades. Aunque el oro acabó agotándose, la economía de California recibió otro gran impulso cuando se iniciaron las obras de la línea Ferroly, la del Pacífico Central. En esto conectó directamente California con el resto de Estados Unidos, lo que se tradujo en precios más bajos, más dinero para las empresas y más gente que se trasladaba a California. Al mismo tiempo, las industrias del ferrocarril y del turismo hicieron un marketing inteligente que vendía California como un lugar sano, cómodo y barato para vivir. Esto dio lugar a un boom inmobiliario. Personas que no pensaban vivir en California venían como turistas para contemplar su inmensa belleza natural. A principios del siglo XX, California empezaba a dominar la expansión económica de Estados Unidos. En la población de California se había multiplicado por 13 y aún no mostraba signos de desaceleración. Pero unos cuantos factores clave harían que California pasara de ser una potencia regional a una potencia mundial. El primer factor fue el descubrimiento de grandes reservas de petróleo de fácil acceso cerca de Los Ángeles y en el Valle de San Joaquín. El queroseno estaba sustituyendo al aceite de ballena para el alumbrado. El petróleo empezaba a ser necesario para la lubricación en la floreciente era de la máquina y el auge del automóvil hizo que la nación estuviera sedienta de gasolina. De este modo fue tomando forma una importante industria petrolera. Y en California se convirtió en el principal productor del país con un bombeo anual de 4 millones de barriles. Al mismo tiempo, las nuevas innovaciones en el cine hacían crecer rápidamente la industria. Sin embargo, la tecnología para filmar estas nuevas películas tenía patentes en su mayoría propiedad de Thomas Edison, que tenía su sede en Nueva York. Por ello, muchas empresas cinematográficas querían entonces alejarse lo más posible con la esperanza de librarse en secreto de tener que pagar derechos de autor. El sur de California se convirtió en un destino popular por su sol durante todo el año, su terreno variado y su creciente reserva de talentos. Como resultado, nació la industria cinematográfica de Hollywood que aportó enormes cantidades de dinero y proyectó el atractivo de California en la cultura nacional y mundial. Sin embargo, el continuo aumento demográfico de California pronto exigió que el estado empezara a moldear la naturaleza. Las ciudades del Valle Central empezaron a quedarse sin agua, por lo que se crearon numerosos proyectos hídricos de gran envergadura para redirigir grandes cantidades de agua. Estos proyectos incluyeron el proyecto del Valle Central, el acueducto de Los Ángeles y muchos otros. El desarrollo de las infraestructuras de California a finales del siglo XIX y principios del siglo XX llevó el agua que tanto necesitaban las montañas y los ríos a las tierras de cultivo y las ciudades. Esto no solo permitió al estado mantener una población mucho mayor, sino que también transformó el paisaje de California en la región agrícola más productiva de Estados Unidos. Junto con estos proyectos llegaron inversiones masivas en más ferrocarriles y un sistema de autopistas en expansión, lo que impulsó aún más el crecimiento industrial. Sin embargo, California volvería a tener suerte. A principios y mediados del siglo XX, la situación estratégica de California dio lugar a enormes inversiones militares. El clima ideal trajo instalaciones de entrenamiento y aeródromos, y el ascenso de Japón como amenaza militar dio lugar a nuevos puertos navales y astilleros a gran escala. Durante la Segunda Guerra Mundial, aumentó la necesidad de suministros militares, y California se convirtió en un importante proveedor de estos artículos. Después de la guerra, California siguió desempeñando un papel importante en el suministro de bienes y servicios al ejército. De hecho, en la década de 1960, California era responsable del 100% de todos los contratos de vino del Departamento de Defensa y del 40% de todos los contratos de investigación militar. Esto fue especialmente cierto en la industria aeroespacial, que siguió siendo un importante empleador y motor económico de California hasta bien entrada la Guerra Fría. Sin embargo, quizá la contribución más importante de California durante esta época fue su papel de liderazgo en la enseñanza superior. Desde sus inicios, California fue líder en la financiación de la educación primaria para todos los niños, pero en la década de 1960 se había convertido también en pionera de la educación secundaria. El área de la bahía se convirtió en el centro de investigación y desarrollo de la tecnología radioeléctrica y aeroespacial gracias a la cercanía del puerto de San Francisco, la Universidad de Stanford y Moffett Field.
Sin embargo, la Universidad de Stanford animó a sus estudiantes a crear empresas basadas en sus ideas y a conseguir financiación de inversores, lo que condujo al desarrollo de Silicon Valley. Al mismo tiempo, California estaba aumentando su gasto en colegios comunitarios para que más gente pudiera ir a la universidad. Esto aumentó la capacidad de las instituciones universitarias e hizo que la matrícula universitaria fuera gratuita para muchas personas. Como resultado, el sistema educativo produjo ideas y talento que Silicon Valley pudo utilizar. La inversión en innovación empezó a aumentar rápidamente, lo que condujo al desarrollo del transistor, los circuitos integrados, el precursor de la Internet moderna, el microprocesador y finalmente algunas de las mayores empresas del mundo, como HP, Intel, Google, Oracle, Apple, Tesla y muchas otras. California y Silicon Valley se convirtieron en el centro mundial de la innovación tecnológica y generaron enormes cantidades de dinero. California siempre ha sido un lugar donde la gente puede venir a iniciar una nueva vida. En el siglo XX, se convirtió en uno de los lugares más influyentes e importantes del mundo. La gente podía obtener buenos ingresos, encontrar muchos empleos y comprar casas. Si estabas dispuesto a trabajar duro o tenías una buena idea, podías tener una vida cómoda en California, aunque nunca fue perfecta y no todo el mundo tenía las mismas oportunidades. California durante esta época dorada no tenía límites en cuanto a oportunidades para la gente corriente. Venice Beach es un lugar famoso de California por su paseo marítimo. Muchos turistas visitan el paseo marítimo cada año. Venice Beach es un popular destino turístico. Aún así, la población que vive allí ha disminuido un 20% durante ese mismo periodo de tiempo. La población del área metropolitana de Los Ángeles, la zona que rodea Venice Beach, ha aumentado un 91%. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Lo que empezó siendo un barrio de clase trabajadora en la década de 1950 se ha transformado por una batalla de años de los propietarios de viviendas para hacer que Venice Beach sea aún menos densa que antes. Esto significa que ahora hay menos edificios y casas en Venice Beach que en el pasado. Los propietarios consiguieron imponer cuotas y restricciones a la construcción. A partir de la década de 1960, Los Ángeles descentralizó la toma de decisiones en favor de comités consultivos ciudadanos. Algunos propietarios ricos de California han podido utilizar la normativa para favorecer las viviendas unifamiliares, desalentar nuevas construcciones y dificultar la construcción de edificios de apartamentos más densos y accesibles para conservar los barrios unifamiliares tranquilos, lo que también ha resultado en un aumento del valor de sus viviendas. No solo eso, sino que las estrictas leyes medioambientales de California son unas de las más reguladas del país o incluso del mundo. Han aumentado los costos y reducido la oferta para empeorar las cosas. Una ley que fija el crecimiento de los impuestos sobre la propiedad ha trasladado la carga a los constructores de viviendas, lo que ha hecho que el Estado tenga las tasas de impacto de la construcción más alta del país. Desde 1960, el valor medio de una vivienda en Venice ha aumentado de $20,000 a casi $2,5 millones. Esto no solo ha ocurrido en Venice, sino en todo el estado de California. Las consecuencias de esto han sido generalizadas. Al estado le faltan ahora cerca de 4 millones de viviendas. Tiene la segunda tasa más baja de propiedad de viviendas, la segunda más alta de precios medios de la vivienda y, por tanto, la tasa de pobreza más alta cuando se ajusta al costo de la vida. Pero esto afecta a algo más que a los precios de la vivienda. Gracias por vernos.